Bienvenidos a este espacio generado para elaborar una guía, un tutorial que ustedes puedan estar consultando en el registro de sus procesos. Es especial para estas instituciones educativas que están comenzando en la plataforma Ago5, aplicación diseñada para la elaboración de documentos del expediente contractual. Este tutorial ustedes lo pueden adelantar, acelerar la velocidad, retroceder, pausar en esos puntos específicos donde requieran ampliar alguna información. Bueno, entonces, lo primero que tengo que mostrarles es la preparación de los documentos, lo que vamos a llamar los datos o los ingredientes de un proceso. Entonces, deben tener un folder o una carpeta por proceso. En este caso, pues vamos a adelantar lo que es una compra de pinturas, papelería, es algo de misceláneo. Entonces, dentro de este folder, pues lo primero que tiene que existir es la línea PAG. Si no la tienen en la relación de necesidades cargadas a la aplicación, porque también es probable que descarguen el PAA de SECOP y que lo suban, y en ese sentido pues van a encontrar todas sus necesidades ahí. Pero si la línea no existe, entonces se va a tener este tipo de archivo. Es el mismo que se sube a SECOP con unos códigos, una descripción. Este es el primer insumo entonces que vamos a requerir en la creación de un proceso. El segundo insumo que vamos a preparar está en un papel de trabajo, y ese papel de trabajo básicamente es la información sobre el tipo de contrato a suscribir, la información del CDP, cuando finaliza el contrato, si vamos a tener obligaciones específicas, y un campo muy importante que les va a agilizar también el registro de datos, y es este de justificación. Es una información que va en el momento de elaborar el estudio previo. Bueno, seguidamente se verifica que tengan un formulario técnico, y el formulario técnico es el que suministra el programa. Es una tabla de Excel, pero no puede ser cualquier tabla de Excel, es exactamente la que suministra la aplicación, que tiene una columna de código, de descripción, detalle técnico, cantidad, valor unitario. Este formulario técnico, por ejemplo, no admite fórmulas ni información paralela. Entonces, por ejemplo, la voy a borrar. En este caso la voy a borrar y voy a guardar el formulario porque ahora sería una dificultad para cargarlo. En la columna de código, si usted no tiene el detalle del código del producto, pues usted simplemente puede colocar un consecutivo, ¿cierto? Puede hacer esto. Esta columna, que es la de detalle técnico, puede quedar en blanco. Sin embargo, resulta ser muy útil porque cuando usted acá escribe televisor, en detalle técnico puede decir que es de 52 pulgadas, que es alta resolución. La cantidad del ítem a comprar y el valor unitario no es el valor total. Noten ustedes que acá no me están preguntando que si son 50 unidades que valen 500.000 pesos. Aquí lo que me están diciendo es escriba el valor de cada uno de estos artículos. Y en la unidad, básicamente, la información tiene que ver con la medida. Si esto es bulto, si es metro, si es unidad. Acá para este caso, por ejemplo, utilizamos en todos los campos unidad. Si no tiene forma de calcular el IVA para cada línea, porque hay IVAs que son diferenciales, lo que se recomienda es que agregue al final una línea con esta característica. La característica es la base y luego el valor del IVA indicando que es el impuesto. Entonces voy a cerrar este formulario. Si no lo tienen, nos lo pueden solicitar y nosotros se los enviamos. Luego entonces de verificar que ya tiene todos estos ingredientes o datos que se requieren para el proceso, vamos a entrar a la plataforma que es la de nubes. Este enlace, yo me voy a salir para que miren cómo es el ingreso eh, desde el punto de partida. Entonces ingresan a este enlace que se les comparte cuando se les anuncia que la institución está creada, digitan el NIT del establecimiento educativo sin dígito de verificación y la clave que les fue asignada,
Vamos a elegir el botón de Hago Co que les aparece a ustedes. Yo voy a buscar la institución con la que vamos a trabajar, que es la de Arcoíris. La vinculo, a ustedes les debe aparecer directamente su institución y el primer paso ya dentro de la plataforma es vincular el PAC, el Plan Anual de Adquisiciones. Entonces, verifico que la línea exista. Acá, por ejemplo, hay varias líneas, pero todas están usadas. Es posible que si subieron todo el PAC que descargaron de SECOP tengan acá el listado, pero si eso no sucede, pues por eso teníamos el archivo preparado. Entonces le damos seleccionar archivo, elijo la línea que ya tengo organizada previamente, le doy a adjuntar PAC y espero que la línea se cargue. Entonces, me dice que el registro fue guardado. Sin embargo, si quiero verificar, entro y ya encuentro habilitada una línea para poder adelantar ese proceso de contratación en el cual nos concentramos hoy. Me regreso por el hipervínculo de servicio de contratación y observo los botones que componen el escritorio de la aplicación y voy a seguir a este botón, al que dice nuevo proceso contractual. Acepto términos, elijo el tipo de contrato que según mi papel de trabajo era de compra-venta, tipo de adquisición es bienes y en nombre del proceso voy a colocar adquisición, útiles, oficina, aseo y coloco un nombre corto con el que lo puede identificar después cuando esté eligiendo los expedientes sobre los que voy a trabajar. Elijo la línea del PAC, solamente me tiene habilitada la última que cargué porque las demás estaban utilizadas y me trae toda la información que conoce de esa línea. Debo decirle a la aplicación si voy a pedir póliza. En este caso no, las pólizas son exigibles a partir del 10% de la menor cuantía, es decir, 28 salarios mínimos, pero también pueden ser exigibles en procesos en los que ustedes adviertan un riesgo y en esa situación sería no por legislación, sino por la conveniencia y la protección de un objeto contractual. Y estaba verificando que si estuviera compartiendo pantalla. Bueno, también me pregunta que si voy a adelantar el proceso por una invitación o por una solicitud. Entonces, esto va a depender mucho del manual de contratación institucional, pero lo que se recomienda es que cuando sea bienes, se haga por invitación y cuando se trate de servicios que son dirigidos, como los del contador o el que hace el mantenimiento del equipo de los equipos de oficina o de los aires acondicionados, entonces cuando sea por servicios, que eso sea por una solicitud y si es bienes y servicios que usualmente se refiere a obra, también se hace por invitación. En todo caso, si no existiera un manual de contratación institucional, lo más recomendable es que lo hagan por invitación. Bueno, aquí le vamos a dar guardar. En esta segunda ventana a la que me trae le voy a dar continuar proceso y ya me está pidiendo información del CDP. Entonces, tengo los datos del CDP por acá, en uno de los preparatorios que les mencionaba y que he llamado papel de trabajo. Vengo y consulto entonces, y si no tienen este papel de trabajo, pues la fuente es su CDP. Entonces, acá me dice que es del 21, el CDP es del 21 de abril. Con esa fecha voy a trabajar acá. Noten que ninguna fecha aparece en este momento y que el sistema me las va a sugerir cuando marque acá que el CDP es del 21 de abril. Entonces, lo que tengo que validar siempre en el sistema es que estas fechas siguientes no correspondan con días no laborales, sábados, domingos, festivos. Bueno, y me dice que me sugiere la adjudicación para el 28, la puedo dejar para el 28. En mi papel de trabajo lo que me dice es que, por ejemplo, el registro presupuestal va a suceder el 29. Entonces aquí tengo dos posibilidades. Puedo dejar que la adjudicación sea un día antes, pero la adjudicación puede ser paralela. Mejor, el registro presupuestal puede ser paralelo a la adjudicación. En ningún caso el registro presupuestal puede ser antes de la adjudicación. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es que
dejo la adjudicación el 28 y voy a dejar el contrato el 28, puedo dejar el registro presupuestal también del 28, como me lo está sugiriendo el sistema. En mi papel de trabajo esto es una previsión, pero esta previsión yo la puedo cambiar, igual estoy cumpliendo, entonces la puedo cambiar para que todo esto se ajuste a la recomendación que me está haciendo la aplicación. Acta de inicio el 28 y consulto mi papel de trabajo para ver cuándo finaliza este contrato. Y me dice que este contrato finaliza el 2 de mayo, o sea que va a ser un contrato muy corto porque si se suscribe el 28 y hasta el 2 el plazo va a ser mínimo y esa es una de las características de la tipología que escogimos, que fue compraventa. Quiero que noten esta celda, que acá no aparece nada todavía en plazo del contrato, pero cuando acá le marco que el contrato finalizaría el 2 de mayo, que es un viernes, entonces el software me dice que ese contrato se va a ejecutar en 5 días. Bueno, valor estimado del contrato. Entonces, para ese valor estimado del contrato tengo que consultar la cifra que me arroja el CDP. Yo la tengo acá, entonces se facilita que pueda cortar y que pueda copiar y pegar acá, donde dice valor estimado del contrato. Y algo muy importante que ustedes siempre deben verificar es que la cifra del PAA se parezca a la cifra estimada del contrato, porque nos hemos encontrado que en la cifra de PAC dice 20 millones, 15 millones y acá dice 10, o sea, una situación completamente desbordada, una diferencia muy alta entre la planeación y el asunto presupuestal. Entonces, lo recomendable es que antes de empezar un proceso de estos, ajuste su línea PAC, como lo hicimos al comienzo, para que estos valores coincidan. Bueno, cuando registro el valor estimado del contrato, automáticamente el software le dice, pues su CDP entonces no puede ser inferior a eso que está pensando para el contrato. Me pide el número del CDP, esa información yo la tengo en el papel de trabajo, pero ustedes la deben tener física en el CDP que les expidan. Aquí me dice que es el CDP número 4, entonces me vengo a la aplicación y registro ese dato. Me pide el código presupuestal y quiero que luego repasen este video y se fundamenten en el diligenciamiento de los campos que yo también estoy accediendo, porque entonces a veces tienen dudas que si lleno el de entidad nacional, el de regalías, no. Repasando el video se van a dar cuenta de que solamente hay que diligenciar los campos que yo también estoy accediendo. Entonces me pide el código, voy a buscar ese código con su respectivo nombre y lo traigo a la aplicación. Entonces aquí voy a editar cortando el nombre porque el nombre lo necesito es en este campo. Le doy control B. Lugar de entrega de las propuestas puede ser en el email de rectoría o en la oficina de pagaduría. Ustedes aquí van a escribir en dónde quieren recibir las propuestas. Bueno, y este campo de prefijo va a ser muy importante para la identificación de los recursos de gratuidad, que recuerden que esos recursos actualmente tienen una destinación específica. Algunos son de primera infancia, otros son de formación integral, pero también es posible que estén ejecutando proyectos ambientales o el proyecto para Cátedra de la Paz, y entonces quieren identificar cada contrato con un prefijo. Entonces, si acá, por ejemplo, fuera primera infancia, siempre deben escribir ese prefijo que quieren que aparezca y el guión, porque el guión es el que lo va a separar del consecutivo del contrato. Ahora, este prefijo que están escribiendo acá deben tener su papel de trabajo porque después no pueden colocar que primera infancia es así, perdón, así, primera infancia o formación integral. Entonces deben tener su papel de trabajo con los prefijos que van creando porque eso les va a ayudar a hacer un filtro. Esta aplicación genera una relación de contratos y en esa relación de contratos ustedes van a poder identificar que es de primera infancia, que es del proyecto administrativo, siempre que utilicen este campo. Estos dos campos no son obligatorios. Si no los utiliza, no le aparece nada en la generación de los contratos. En el ejemplo que estoy desarrollando, yo no los voy a utilizar. Guardo esta ficha, me hace unas preguntas de rigor, le doy a aceptar. 2 veces me pregunta que si quiero guardar, le doy a aceptar. Cuando el proceso ya está creado, busco
el nombre acá en seguimiento de procesos. Entonces, elijo el que quiero editar. Aquí hay varios pues, que están como en proceso de edición, pero el último sobre el que estoy trabajando y el que quiero editar es este, el de adquisición de útiles de oficina, que recuerden que este nombre lo di en ese campo donde me solicitaba un identificador, una denominación corta. Bueno, entonces siempre para poder editar voy a elegir este icono de detalles que es el de la libretita. Y voy a llegar a un escritorio que tiene 5 botones. De estos 5 botones, los 4 primeros son obligatorios y el quinto botón, que es el de obligaciones específicas, es opcional. También es importante que aquí habiliten una ayuda de la aplicación que se llama ver fechas del proceso. Y estas fechas son útiles porque siempre nos van a recordar cuándo sucede el registro presupuestal, cuándo se va a dar el acta de inicio, cómo nos va a recordar esa foto del momento inicial de la planeación del proceso y lo puedo minimizar y estar consultando. Entonces, siempre lo voy a tener en esta barra listo para consultar. Bueno, me regreso acá y les decía que estos 4 botones primeros son obligatorios, mientras que este es opcional. Si se le olvida diligenciar información en uno de estos 4 botones, puede estar seguro de que le va a faltar en alguno de los documentos. Si se le olvida el cronograma, le va a faltar en la invitación. Si se le olvida detalles de pago, le va a faltar en el estudio previo y en el contrato. Si se le olvida los detalles técnicos, esa tabla le va a quedar vacía en todos los documentos que lleven detalles técnicos. Y si se le olvida los documentos habilitantes, pues entonces quien se presente no sabe que va a tener que adjuntar, además de la tabla de precios y de la oferta económica. En este orden empieza a diligenciar los botones. La aplicación es muy intuitiva y la aplicación tiene un diseño de botones que son secuenciales. Entonces, cuando agoto este quinto, que es opcional, ustedes pueden seguir esta ruta, a la cual vamos a llamar flechita adelante. Y si necesita consultar hacia atrás, acá por ejemplo no tenemos información previa, entonces no le aparece esta flechita, pero en forma invertida. En las ventanas donde tengamos más botones que podamos consultar hacia atrás, la va a encontrar en este lado. Entonces, en este orden comienzo. En documentos habilitantes, lo que me pregunta la aplicación es para este proceso en particular de miscelánea, además de la oferta económica, ¿qué le va a pedir a los interesados? Entonces, hay 2 maneras de escoger lo que se le va a solicitar a los oferentes interesados. Las 2 maneras son marcar uno por uno o marcarlos todos desde este icono, que es lo que usualmente hago, y luego desmarco los que no se van a pedir. Entonces, como no sabemos quién se va a presentar, porque es una convocatoria, recuerden que elegimos una invitación, entonces empiezo a elegir que se pide existencia y representación legal, fotocopia de documento de identidad. Si tienen dudas de cuándo aplico un documento, el software les ayuda. La plataforma les dice en qué casos es requerido un determinado documento. Entonces ustedes se pueden valer de estas ayudas para saber si lo piden o no en un determinado momento. Entonces acá vamos a desmarcar los que no se necesitan. No vamos a pedir póliza, la seguridad social para pagos todavía no, pero sí la seguridad social para participar en un proceso. Procuraduría sí, medidas correctivas, paz y salvo de Contraloría, formato único, hoja de vida en este caso no es necesario. Certificado de inhabilidad de no incompatibilidad sí, no delitos sexuales sí, oferta económica sí. SOAS no, porque no es un contrato de transporte. Si tiene duda, recuerde que puede consultar acá. El certificado de no deudor de cuota de alimentos sí, trabajo en alturas no se requiere, autorización de tratamiento de datos sí, carta de presentación de la propuesta sí, certificaciones de experiencia no es necesario, certificación de idoneidad no, póliza de seriedad no, certificado de competencias no, certificación de software no, tarjeta profesional no, y los desmarco. Certificación de experiencia con valores no, acto de creación solamente es para fundaciones y corporaciones, carta de garantía no, carta de permiso para trabajo
Esto solamente aplica para San Andrés, antecedentes judiciales sí se requiere, antecedentes de la Junta Central de Contadores no, solamente aplica para el contrato del contador y certificado de antecedentes de otras profesiones no. Entonces, dejé marcados los que aplican para este proceso y le doy guardar ítem, una anotación. El software, ustedes probablemente están viendo en este listado algunos que no conocen, el software les genera 4 anexos que están en este listado. Esos 4 anexos son carta de presentación de la propuesta, oferta económica, tratamiento de datos y el certificado de no inhabilidad, no incompatibilidad. Ahora les muestro por dónde se pueden consultar. Cuando los tengo elegidos, le doy guardar ítem y la aplicación me refleja o me muestra los que escogí. Me dice, de estos que estaban disponibles, usted seleccionó estos. Entonces lo que tienen que hacer es un recorrido general y verificar si les falta o les sobra. Si les sobra alguno, lo marcan y le dan eliminar. Y si les falta alguno, lo eligen y abajo, aquí, se le da guardar. Entonces, en este caso, estoy frente a la verificación, es posible que no falte o que sobre. Entonces, terminemos la revisión, están completos y no voy ni a guardar ni a suprimir y me regreso siempre cuando estoy dentro de un proceso, me regreso por proceso contractual. Y vamos a validar en dónde estamos. El software te muestra que estás en elementos iniciales y que de elementos iniciales ya hiciste este botón, el de documentos habilitantes. ¿Cuál sigue? El de detalles técnicos, que es el número 2. Y recuerden que si no tienen el formulario elaborado, este es uno de los insumos que presenté como necesario para comenzar un proceso, pero si no tienen ese insumo, entonces ustedes desde la aplicación lo descargan y diligencian el Excel. Yo les recomiendo que lo tengan preparado porque ganan muchísimo tiempo. En este caso, pues lo tenemos dispuesto para la práctica, entonces lo único que tenemos que hacer es elegirlo, le damos a abrir y le damos a adjuntar. Y me trae toda la información de los ítems que en este contrato deben adquirirse. Entonces, en este momento estamos en la planeación. Desde aquí y hasta el momento del contrato las cosas pueden cambiar, pero entonces más adelante les digo cómo manejaríamos el proceso y cómo se registra en la plataforma si hay una mejor oferta. Me regreso a proceso contractual y voy a hacer la forma de pago. Quiero mostrarles algo. Cuando se les olvide dónde van, en qué botón van, entonces usted hace este repaso. Documentos habilitantes, detalles técnicos y sigue este botón, el de detalles de pago. Entonces, en detalles de pago, como es un contrato de compra-venta, estos se caracterizan por ser único pago contra entrega de los productos. Le doy guardar y me queda la forma de pago acá. Me regreso a proceso contractual y voy a hacer el cronograma de la invitación. Si vengo en detalles de pago, el botón que sigue es el cronograma de la invitación. Entonces, simplemente selecciono acá el formato. Recuerden que el software sabe la fecha, porque cuando hicimos el papel de trabajo inicial y habíamos dicho que la convocatoria iba a suceder el 22. Entonces, ese papel de trabajo es el que le permite a la aplicación distinguir esta fecha. Esta fecha la pueden cambiar. Pero si la planeación no tiene variaciones, pues la recomendación es que adelante el cronograma, simplemente tiene que elegir acá y le da continuar. Bueno, en este cronograma se va a encontrar una tabla que quiero que la distingan. Esta tabla tiene una columna de actividades, una columna de detalles y una columna de fecha. ¿Cuál es la clave para comprender y diligenciar bien esta tabla? La clave es comprender la secuencialidad. Estas actividades son secuenciales, algunas paralelas. Aquí viene el día de la actividad indicado como día 1, día 2, y aquí viene la fecha para cada día. Entonces, si acá, por ejemplo, dice día 2 y dice 24, no tiene sentido, sería un error que aquí también diga día 2 y aquí diga 25. Entonces, todo lo que se llama día 2 es 24. ¿Qué tiene que validar? Que estas fechas no coincidan con días no laborales. Entonces, si todo está bien,
lo vamos a dejar como nos lo sugiere la aplicación. Yo la puedo correr. Voy a pasar todo lo que diga día 2 para el 23 y lo voy a hacer porque como dejamos el registro presupuestal para el 28, entonces para ganar tiempo. Puedo correr esta actividad para el 24. Todo lo que diga día 3, entonces me queda 24. Vamos a mirar el día 4, que creo que me lo está asignando un, eh, sí, estaba un sábado, entonces ese día 4 lo puedo pasar para el 25. Todo lo que diga día 4, entonces me queda 25. Y estas son las actividades de la convocatoria. Recuerden que estamos diligenciando las fechas para que suceda ese proceso de selección y poder llegar hasta un contratista. Y por último, tengo el día 5, que como es un domingo, entonces lo paso para el 28 y me va a coincidir con el registro presupuestal. El registro presupuestal no puede ser antes de la adjudicación del contrato. Entonces coincidió con el 28 y miren que el software hace una distribución más o menos de las fechas que se necesitan y esto es posible que suceda de esta manera porque hay una distancia entre el CDP y el registro presupuestal. Se recomienda que entre estos dos documentos existan al menos 7 u 8 días calendario para que las actividades puedan ser distribuidas en 5 días que son hábiles y en estas fechas que son cronológicamente las que nos presenta el calendario. Muy importante esta fecha de cierre de propuestas porque los 4 anexos que mencioné ahora se deben diligenciar con esta fecha. Entonces, donde diga cierre de propuestas y la fecha que se asigna acá es la fecha que llevan los anexos que les devuelven los interesados. Voy a repetir un asunto que considero fundamental para que esta distribución no le quede apretada en 2 días, por ejemplo, 24 y 25 o 25 y 28, para que no se tengan que cumplir 11 actividades en 2 fechas. La clave está en la distancia entre el CDP y el RP, que debería ser al menos unos 7 días. Le doy guardar. Y para el ejemplo, sí tenemos una obligación específica. Por acá en mi papel de trabajo habíamos marcado que quien se presente, que todavía no es un contratista, debe estar enterado de que los documentos, de que los productos que vaya a entregar deben estar debidamente empacados y dispuestos para una conservación duradera. Entonces, eso va a ser una obligación específica que aparece en la convocatoria, en la invitación y también en el contrato y que por eso la debo marcar acá. Este botón es opcional. Si ustedes no tienen obligaciones específicas, se lo van a saltar. En el ejemplo que yo vengo desarrollando sí existe y por eso lo voy a diligenciar. Y escribo ahí donde está el cursor, pongo esa obligación específica, le doy guardar ítem y me aparece acá. Me regreso siempre por este vínculo azul, por este hipervínculo azul que es proceso contractual. Y como les decía, hago un repaso de que tengo documentos habilitantes, detalles técnicos, detalles de pago cronograma y qué sigue. Entonces, es una aplicación intuitiva y secuencial y lo que continúa es flechita adelante. Voy a empezar a elaborar los documentos del expediente contractual. Entonces, para este momento, el software me va a guiar. Recuerden que estas fechas vienen de acá, de la planeación. Si fuera necesario, usted las puede cambiar, pero si no, la sugerencia es que deje todo como se lo está mostrando la aplicación, porque la aplicación ya conoce la planeación que se hizo. Bueno, aquí seleccionamos formato. Nos vamos a encontrar 4 posibilidades de modelos de estudio de sector y mercado. La recomendación es que siempre elija entre estas 2 últimas, porque dicen resumido. Entonces, la pregunta es, ¿estoy frente a un bien o estoy frente a un servicio? Este proceso es de bienes. Entonces, elijo el formato que tiene que ver con bienes y que dice resumido. Le da a continuar y a partir de este momento se va a encontrar en la aplicación unas plantillas que son guiadas, unas plantillas que son asistidas. Nuestras plantillas son en línea y con derechos de autor. Eso asegura que estas plantillas siempre van a tener contenido actualizado. Entonces, las plantillas le hablan a través de las instrucciones que encuentra en amarillo.
todos los modelos que tenemos diseñados tienen esta dinámica. Entonces, usted si no entiende qué tiene que hacer en estas respuestas, los recuadros son para seleccionar, los recuadros grises son para escribir. Y si no entiende qué tiene que hacer, la recomendación es venga y lea la instrucción que antecede cada pregunta. Todas las plantillas son guiadas. La primera plantilla que vamos a diligenciar es para un estudio de sector y de mercado. Entonces, la primera pregunta que está haciendo es, para el análisis que se toma como referencia, servicios o el sector comercial. Entonces, en este caso vamos a decir que es el sector comercial. Estas celdas se pueden expandir y en el sector comercial vamos a escribir que es un sector de miscelánea que incluye suministro de útiles de oficina, pinturas y artículos de aseo. Bueno, me pregunta que si es otro sector económico, le digo que puedo dejar esta en blanco, indique si es el caso. ¿Quién compone ese sector? Entonces me da unas opciones. Ustedes se van a familiarizar con las preguntas y con las respuestas y con el tiempo saben dónde tienen que marcar. En este caso, ese sector de miscelánea lo componen productores, distribuidores y comerciantes. Me pregunta que cómo es el mercado en esa región, entonces usted se va a ubicar en el municipio en el de donde está, un municipio capital, un municipio rural, un municipio cercano a la distribución, un municipio en el que son de difíciles condiciones de acceso y va a marcar la característica que corresponda a eso. Entonces vamos a suponer que estamos en un municipio con un desarrollo más o menos amplio, con condiciones de acceso y que ese mercado es amplio, el mercado de miscelánea. Pero puede ser que esté en un municipio rural y que sea de difícil acceso, entonces usted marca que en ese sector, en su municipio, es escaso. Yo voy a continuar con esta opción de que es amplio. Ya encontramos el formulario técnico, no tiene que traer la tabla con los ítems. Esta era la que teníamos preparada como formulario técnico. Pregunta que si conoces grandes proveedores en la región, entonces aquí podemos escribir eh, miscelánea polar, ejemplo. Puedes escribir que en proveedores medianos no tienes información y que en proveedores pequeños vamos a indicar el nombre del proponente con el que vamos a trabajar, que es esta bodega, ¿cierto? Que fue el primero que nos cotizó y ese nombre lo puedes colocar acá. No tienen que tener las cotizaciones de las de personas naturales o jurídicas que informen acá. Y no es necesario tener las cotizaciones porque en un estudio de oferta y de demanda lo que se hace es informar quién vende el bien o servicio en la región. Para este caso no se requiere combinación de bienes y servicios. ¿Cuándo se requiere? Ejemplo, cuando compran ventiladores y además se los tienen que instalar. Entonces, en esa situación, sí hay una combinación de bienes o servicios. En este caso, no. Bueno, hace una pregunta. Esta es muy importante que se tomen el tiempo luego para analizar todas las notas posibles que aparecen acá. Y es con respecto a las cotizaciones. Si tienen varias cotizaciones, si sacaron el promedio, si solamente tiene una, que es la nota que yo voy a utilizar hoy. Para el momento de este estudio se recibió y analizó una sola fuente, la cual se ajusta al presupuesto estimado. En consecuencia, se asumen sus valores para el presente estudio. Pero cuando usted tiene dos y elige la de menor valor, marca esta nota. Pero cuando tiene tres y sacó promedio para saber cuál era el valor máximo que podía pagar, indicas esta nota. En este caso yo voy a indicar que solamente tengo una y que es de este proveedor que ya lo tenía también, que lo había elegido y lo había escogido porque lo marqué en este campo de pequeños proveedores que componen el sector. Si tengo notas adicionales, las registro. Si no, puedo bajar los espacios en blanco. Recuerden que los amarillos les hablan. Aquí dice, si desea agregar una nota a las referencias de precio, hágalo en el siguiente campo. Si lo deja sin diligenciar, no aparece en el informe final.
Bueno, no tengo observaciones finales. Quien proyecta, que generalmente es el pagador, el personal de apoyo, y le doy guardar. Tengo el primer documento que lo puedo descargar como un PDF. Este documento se genera con una imagen de firma, por lo cual sería apto para llevarlo a SECOP de una vez y publicarlo. De todas maneras hay que imprimirlo porque los documentos exigen que además de esa imagen se utilice al lado de esta imagen la firma manuscrita y autógrafa del ordenador del gasto, pero así es suficiente para poderlo publicar. El programa le va a facilitar la imagen de firma en todos los documentos de la planeación, pero no en los de la ejecución. Esta imagen no la va a encontrar ni en el contrato, ni en el acta de inicio, ni en el informe de supervisión, y de ahí en adelante, porque requerimos que el ordenador del gasto se apropie del contenido de la minuta y que no se generen malos entendidos donde después se piense que se firmó un contrato sin la autorización de él. Entonces, esta solamente tiene validez en la planeación, que son los documentos como de estimación de la adquisición del bien o servicio. Bueno, podríamos imprimir o descargar el PDF. Yo les voy a sugerir que generen todos los documentos del proceso y luego les voy a enseñar a compilar y a comprimir en un solo folder. Me regreso a proceso contractual. Recuerden que la ruta me la va marcando la aplicación acá. Me dice viene en estudio de sector y de mercado. ¿Qué sigue? Matriz de riesgos. Escoges el formato, una matriz de riesgo para bienes, le dan continuar. Vamos a hacer filtro con control F y le voy a decir garantías, porque yo voy a eliminar los riesgos que tienen que ver con garantías, porque como en el proceso no se solicitaron, pues esos riesgos no se activan. Y voy a eliminar también un riesgo que tiene que ver con obras. Entonces, porque no necesito permiso. Miren que este riesgo dice que no se conceda licencias o permiso. Este riesgo no se va a configurar porque no estoy frente a un contrato de obra. La recomendación es que ustedes se familiaricen con cada uno de estos 51 riesgos y que aprendan cuál aplica para cada proceso. Yo solamente eliminé los que tienen que ver con garantías y con obra. Se le da a guardar PDF y ya tenemos la matriz de riesgos. ¿Cómo se visualiza? Vuelves y tocas el botón. Y de la misma manera, imprimes el PDF o imprimes físico. Nos regresamos a proceso contractual, repaso dónde voy, sector y mercado, matriz de riesgo, botón que sigue, estudio previo. Selecciono el formato, es un estudio previo sin garantía, se le da continuar. Estos recuadros son opcionales. Si tienen dudas, leen la instrucción en amarillo. Y este sí es necesario. Aquí tengo que marcar el permiso que se obtiene en el decreto 4791 y en el 1075, acá se menciona el marco normativo, el permiso para adquirir esos bienes o servicios. Entonces, el permiso particularmente está acá en mantenimiento, mejoramiento, porque pues también se van a comprar pinturas, y en el numeral 4, adquisición de bienes y servicios que no son objeto de devolución como papel. Estos dos numerales, el 2 y el 4, tienen que ver con esa posibilidad de invertir los recursos del Fondo de Servicios para la atención de esta necesidad que estamos adelantando hoy. Y me pide una justificación ampliada. Usted en este momento puede empezar a sustentar, a dar un argumento suficiente y amplio de por qué hay que comprar todo lo que aparece en ese formulario técnico, esos ítems del formulario técnico. Entonces, lo puede hacer ahí donde está el cursor, puede expandir la celda. Mi recomendación es que tenga eso en el papel de trabajo porque va a ganar tiempo. Entonces, acá, por ejemplo, la elaboré, la tengo en un Word y la voy a pegar allá. La voy a pegar acá. Entonces, aquí aparece la razón que debe convencer a cualquier lector, a cualquier organismo de control, a ustedes mismos, al ordenador del gasto, de por qué es importante adquirir esos artículos de aseo y esos insumos. Entonces, eso les sugiero que lo tengan también preparado. Bueno, cuando ya tienen la justificación, les va a preguntar por la fuente de los recursos, porque aunque en la línea PAA el programa sabía si eso era CGP, si era recursos propios, puede haber cambiado para el momento del estudio previo. Entonces, usted lo que va a hacer es confirmar o ubicar en la fuente que corresponda al frente. Aquí sigue siendo Sistema General de Participaciones. Mi recomendación es que si
entre la línea del PAA y el momento del estudio previo hubo una variación de la fuente, que modifique el PAA antes de empezar, para que eso siempre coincida con el estudio previo. Entonces indicas el valor aquí al frente de la fuente, nos aparece nuevamente el formulario técnico, me pregunta que si se va a pedir póliza, marco un no, me pregunta que si se requiere una certificación de personal, aquí les podría decir que el 99.99% de las veces es esta bolita del no aplica, lo que tienen que marcar. Y la última pregunta es quién proyecta el estudio. Y le damos guardar y ya tengo el estudio previo. Una maravilla tener un estudio previo en el término de 5 minutos cuando creo que todos por experiencia se toman al menos 2 horas haciendo esto. Particularmente pegar las tablas es uno de los asuntos que más desgasta y que más demora. Entonces este estudio previo igual sale firmado con esta imagen. Lo pueden descargar para el PDF. Es necesario imprimir y conservar el expediente y obtener la firma del ordenador. Me regreso por proceso contractual y voy a hacer la invitación. Selecciono el modelo. La misma dinámica que hasta ahora ha empleado la aplicación de mostrarme las plantillas en línea con unos letreros en amarillo que son las instrucciones. A veces son observaciones. Un letrero en amarillo puede ser una instrucción o una observación, un llamado de atención para que lean ahí. Bueno, quiero contarles que en la invitación ustedes van a ver los valores de los ítems en la invitación en línea. Pero cuando se genera el formato impreso ya no van a ver estos valores y estas columnas de unitario y de total, porque lo que se espera es que los interesados digan los precios y las cifras a las que van a vender. No es la institución educativa la que tiene que decirle a un interesado a cómo le va a comprar. Esto aparece en la planeación porque es el referente máximo que puede pagar el establecimiento educativo, pero no le puede decir al interesado me tiene que vender a este valor, me tiene que vender borrador para dibujo a 623. Ahora, otra cosa, en los formularios técnicos, esto téngalo en cuenta desde que esté elaborando el formulario, no utilice marcas. Entonces, es muy importante que solamente aparezcan las descripciones. Acá, por ejemplo, debería decir simplemente con chip genérico. Bueno, entonces aparece el formulario, como les digo, en la plantilla en línea va a haber esas referencias de precio, pero en el formato impreso no se asuste si no las ve, porque el interesado es el que tiene que presentarle los valores al que le va a vender en el anexo 2 que se llama propuesta económica. Este formulario te va a preguntar básicamente si se pide la póliza, en este caso no. Te va a preguntar por la forma de pago. Bueno, aquí aparece el cronograma y este cronograma es especialmente valioso para que recuerden esta fecha. La fecha de recepción de propuestas es la fecha que llevan los anexos. Los anexos los diligencia cada interesado o cada proponente. Y vamos a repasar que no me hayan faltado respuestas. Acá, por ejemplo, falta una respuesta, es una única entrega, ese campo es obligatorio. Y ya, con estos campos, entonces termino de diligenciar este formato que se llama invitación, quien proyecta y le damos guardar. Cuando se genera la invitación, yo quiero devolverme a este documento. Cuando se genera la invitación, esos anexos, ustedes miren lo que les decía. Aquí aparece la tabla con la unidad y la cantidad, pero desapareció el tema de valores. Y al final de la invitación, muy importante que tengan presente esto, están los 4 anexos que se pueden descargar. Entonces, cuando usted los descarga, puede enviárselos a los interesados para que diligencien estos anexos. Este formato de propuesta económica, este es el anexo 2, es el que deben diligenciar en estas columnas quienes se vayan a presentar. Entonces, usted puede copiar los enlaces y enviárselos a los interesados. Si no lo saben diligenciar con una versión PDF, lo puede imprimir y lo pueden hacer en forma manuscrita. Los 4 anexos los diligencian los interesados con la fecha de cierre de las propuestas. Entonces, ustedes se pueden regresar al programa para continuar con la elaboración de los documentos. Tenemos entonces la invitación y me regreso aquí a proceso contractual.
Agoté todos estos botones. Agoté sector y mercado, matriz de riesgo, invitación, que son estos 4 que hay acá. Les decía que la aplicación es muy intuitiva. ¿Qué sigue? Flechita adelante. Si quiere revisar documentos hacia atrás, se devuelve, pero vamos es para adelante a continuar con la elaboración del proceso. Se llegó el momento del cierre de la propuesta, se llegó el momento del cierre y recibo de todas las ofertas, y entonces el primer botón que me encuentro es el de recepción de propuesta. Y me va a pedir información del proponente. Acá van a ingresar los datos del proponente o los proponentes que llegaron con una oferta, no con una cotización. Una cosa es la referencia de precios y otra cosa es la propuesta. Una propuesta es la que viene debidamente acompañada de los precios, los valores, pero además los requisitos habilitantes. Si usted solamente recibió una cotización, ese no es un referente de selección, ese es un referente de estudio de mercado, pero no de selección. Vamos a llamar propuesta a lo que cumple los criterios de una convocatoria, entre ellos un formulario con precios y los requisitos habilitantes. Entonces registramos el NID del proveedor, yo ya lo tengo en mi papel de trabajo, tengo este proponente. Ese NID se indica según el RUT sin dígitos, sin dígito de verificación, sin punto, sin coma, y le damos continuar. Me encuentro con esta tabla que ya me trae una información, es decir, que este proveedor ya existía. Pero yo me voy a regresar a proceso contractual porque quiero enseñarles cómo se registra un proveedor. Entonces voy a cambiar el NID porque probablemente ese lo identificó y me dice que ya existía, y voy a trabajar con uno que no exista porque quiero enseñarles a diligenciar la tabla. Entonces vuelvo y toco el botón de recepción de propuestas y le doy continuar. Entonces sí, ya este no me lo reconoce, no existía. Debo tener el registro único tributario para toda la información que me está solicitando acá. Recuerden que este NID es sin dígito de verificación y sin puntos. Entonces tomo estos datos, voy a tomar todos estos datos y los voy a repartir en ese formulario. Yo ya tenía la información del registro único tributario. Entonces, persona natural, bueno, voy a empezar a repartir el correo electrónico en donde corresponde. Este es el nombre del representante legal, que en este caso es distinto del nombre de la organización, porque la organización se llama, o su razón social es Bodega Clean SAS. Esta es la identificación de Rigo, que es el representante legal. Esta es la dirección de la empresa. Todos estos datos recuerden que los deben obtener del registro único tributario. Debo poner el municipio. Ese dato viene acá. Lo que estoy haciendo es repartiendo la información del RUT. El número de contacto, que eso lo tenía en mi papel de trabajo. Ustedes no tienen que llevarlo a un Word y después pasarlo acá. Pueden trabajar directamente con el registro único tributario. Sin embargo, miren que si lo tienen transcrito, ganan tiempo pasándolo acá. Bueno, y me pregunta qué tipo de sociedad es. Entonces, en este caso puedo decir que es una persona natural, que es usualmente como aparece en el registro único tributario. Este dato de tamaño de empresa lo van a obtener de Cámara de Comercio, del certificado de existencia y representación legal, que les dice si es micro, pequeño, mediano. Cuando la persona no está obligada a tener ese certificado, a tener ese registro mercantil, ustedes pueden marcar esta opción, no es mi pyme. ¿Cuándo aplica? Para contadores, para el que hace mantenimiento de equipos de cómputo, para el que hace mantenimiento de techos, que no tienen establecimiento de comercio. Entonces marcarían esta opción de no es mi pyme. En este caso la información me dice que es micro. He visto en algunos territorios que sí tienen certificado de existencia y representación legal, pero no indica el tamaño. Entonces, usualmente lo que hago es que pongo micro y en observaciones indico que el certificado de Cámara de Comercio no precisó el tamaño de la empresa. Cuando termino de diligenciar todos estos datos, le doy guardar. Es muy importante que lo registren todos porque el software les genera el
una relación de contratos. Entonces, en la relación de contrato les dice con quién contrató, si es pequeño, si es mediano, les ayuda con la encuesta que solicita Colombia Compra Eficiente, donde pide la encuesta de emprendimiento, donde pide el tamaño de la empresa. Entonces, es muy importante que diligencien toda la ficha. Y me pregunta que cuál es el valor de la propuesta. Entonces, cuando le dio guardar, automáticamente lo trajo a una ventana, usted no tuvo que hacer nada, simplemente le dio guardar y cayó en esta ventana. Y aquí lo que le pide es el valor de la propuesta, donde está el cursor. En este caso vamos a registrar que la propuesta fue por lo mismo que estaba planeado. Entonces el proveedor conocía el estudio previo porque lo puede conocer, conocía el estudio de sector y mercado porque todos esos documentos son públicos y el proveedor que se está presentando dice yo le voy a vender al mismo precio. Entonces registras el valor de la propuesta y le dan guardar. Puede suceder que el valor sea menor o que el valor sea mayor. En todo caso, usted los va a guardar. Registra a los proveedores con los valores como llegaron, porque es en la evaluación en donde va a decir quién continúa y quién no. ¿Quiénes continúan? Quienes presentaron un menor valor. Quienes llegan hasta el informe de evaluación, pero deben hasta ahí presentarse nada más. Quienes superaron el presupuesto oficial quedan por fuera de la posibilidad de calificación. Quienes tienen una propuesta superior. Continúan quienes tienen una propuesta inferior. Le voy a dar guardar. Me trae a esta ventana en la que me hace una solicitud de adjuntar documentos. Yo no lo voy a hacer porque ustedes sí los tienen que verificar, pero si los adjuntamos nos va a tomar mucho tiempo. Yo lo que les recomiendo es que no los adjunten y que se vengan acá a proceso contractual. Si tiene una segunda propuesta, repito, si tiene una segunda propuesta, tocas este botón de recepción de propuestas, registran el segundo NID con todos sus datos, el valor de la propuesta, porque el software les va a comparar esos dos proponentes. En este caso solamente tengo una. Entonces me regreso a proceso contractual. Si no hay más propuestas, si no tengo que registrar más documentos, me salto estos dos botones y le doy flechita adelante. Y llegué al momento del cierre de la convocatoria. Elijo el formato, el tercero, que dice acta de cierre con una propuesta sin documento adjunto, porque eso fue lo que sucedió. Sí recibí todos los documentos habilitantes, los validé, los verifiqué, sí cumplen, pero no los adjunté. Entonces elijo este formato, le doy continuar y me dice quién acompañó al rector, me pregunta quién acompañó al rector en ese día de cierre, cuando se recibieron las propuestas. Que yo puedo decir que estuvo Elena, que es la auxiliar con funciones de pagaduría, la pego al frente de este espacio. Y puedo decir también que estuvo un integrante del consejo directivo, entonces usted acá busca que estuvo el proponente interesado, entonces coloca acá su nombre. Que estuvo el profesor Yair, entonces colocas el nombre del profesor Yair acá, en el siguiente campo donde ves el cursor. Pero si solamente estuvo la secretaria pagadora, puedes dejar el formato así. La aplicación me muestra quién se presentó y el valor con el que se presentó. Me pregunta que si tengo observaciones para este momento del cierre. Si digo que sí las tengo, marco esta bolita y las escribo acá, pero si no hay observaciones, marco la primera. Luego me pregunta quién proyecta el cierre, Elena, y le doy guardar. Y ya tengo el acta de cierre. Se puede descargar, imprimir. Ahora comprimimos todo. Me regreso a proceso contractual y voy a hacer, si ya tengo el cierre, el botón que sigue de cierre es el de revisión o evaluación. Escojo el formato, un informe de evaluación. Este me pregunta que quién acompañó al rector. Le voy a decir que fue Elena. Y lo mismo, en la evaluación pueden estar el docente del consejo directivo, aquí van a escribir quién, ¿cierto? Quién acompaña en este caso, pero también puede ser solamente el rector y el pagador o el personal de apoyo para la gestión contractual. Bueno, y empieza a preguntarme, entonces aquí la aplicación me muestra, si tuviéramos 2 o 3 proponentes, él me los pone acá, con el valor, con el respectivo valor que registré, me los listaría y me dice si continúa o no. Cuando una propuesta supera el presupuesto oficial, la aplicación aquí te va a mostrar no continúa.
En este caso solamente tengo una que sí continúa porque se tomó como máximo el límite definido y empiezo a marcar si cumple con estas solicitudes que fueron los requisitos habilitantes, pero también puedo poner observaciones. Ejemplo, aquí puedo decir que no cumplió existencia y representación legal. Puedo decir en observaciones que supera 30 días, pero que subsanó para el momento de la evaluación, porque usted le recibió un día antes y se dio cuenta que no cumplía. Y estos requisitos son subsanables. El único requisito que no es subsanable es la póliza de seriedad, si se hubiera solicitado. Entonces es posible que en un informe de evaluación aparezca un no, pero en la respectiva observación tendrá que aclararse que en este momento no es contratista, en este momento es un proponente subsanó. Le decimos que sí, esta la puedes diligenciar con el mouse, eligiendo el no o el sí, o con la tecla de tabulador 2 veces, flechita abajo 2 veces. Entonces, son dos posibilidades de diligenciar este formato. Para que la persona pueda continuar en el proceso y pueda finalizar como un contratista elegido, pues lo que tiene que suceder es que cumple con todo. Entonces, ustedes tienen que asegurarse de hacer una revisión en la que este informe de evaluación tiene sí en todos los documentos que se solicitaron. Recuerden que nosotros habíamos pasado por un botón al que llamamos documentos habilitantes del proceso y él aquí me va a traer esos que escogimos allá. Repito, si hay alguna inconsistencia antes de la evaluación, o sea, desde el momento en el que se recibe la propuesta y hasta el cierre de la evaluación, el interesado puede subsanar. Hay otra cosa que no se puede subsanar, también lo debo mencionar, es el valor de la propuesta. En ningún caso puede corregirse una propuesta para que les dé un menor valor, un mejor precio, porque eso sería desventajoso con otras personas si se presenta. Bueno, aquí señalo entonces a quién se adjudica, ¿cierto? En función de que cumple con todo, señalo que sí. Voy a marcar este botoncito de que no hay propuestas con precios artificialmente bajos. Voy a decir que no se solicitó aclaración y si no se solicita aclaración, estos recuadros quedan en blanco, los recuadros grises. Voy a decir que no se solicitó subsanar y si ahí es un no, estos recuadros quedan en gris. Voy a marcar esto cuando solamente hay una propuesta, ¿cierto? En este caso fue una sola. Entonces, que hay una sola propuesta. Sí, mire qué pasa, y si tengo más, entonces la instrucción me dice, seleccione la siguiente opción si en el informe se refiere a un solo proceso o a una propuesta única. Si se presentaron varios proponentes, no la seleccione. Entonces, cuando tenga dudas, lee la instrucción en amarillo. Bueno, entonces, ¿qué se concluye de este informe de evaluación? Que no hay cumplimiento o que sí hay cumplimiento. Para el ejercicio que vengo desarrollando, sí hay cumplimiento, marco la respectiva bolita, digo que no tengo observaciones, si las tiene, marca la segunda y diligencia los recuadros en gris. ¿Y quién proyecta la evaluación? Que es la secretaria de rectoría o la pagadora, y le doy guardar y ya tengo el informe de evaluación. Me regreso a proceso contractual. Hago un repaso, cierre, revisión, evaluación. ¿Qué documento sigue? Acto de adjudicación. Selecciono el modelo, en este caso el del adjudicado, selecciono el formato, le doy continuar, me va a hacer unas pocas preguntas, simplemente que si tengo observaciones o que no, y quién proyecta. Proyecta Elena, le doy guardar, me vengo a proceso contractual, y voy a hacer el último que es de designar, el último de la planeación, que es la designación del supervisor. Escojo quién va a ser el supervisor. En este caso voy a elegir al ordenador del gasto. Esto aparece acá porque ya fueron creados previamente los supervisores acá. ¿Quién puede ser supervisor? Únicamente un funcionario. Voy a elegir al ordenador, selecciono el formato, es una supervisión por parte del ordenador, le doy continuar. Marco a la secretaria como quien proyecta, le doy guardar y ya tengo la designación del supervisor. Me regreso a proceso contractual. Recuerden que esto es
secuencial hacia adelante, finalizo la planeación, le doy a aceptar y me encuentro con 4 botones que son preparatorios de la minuta de contrato y que sí y solo sí se usan si cambió algo entre la planeación y el momento del contrato. ¿Qué pudo haber cambiado? Que recibiera una mejor propuesta. Entonces llegó un proponente que está dispuesto a venderme todo esto, pero no por 10.127.328, sino por 10 millones. Esa era una mejor oferta. En ese caso, si hay una mejor oferta, como ya el contrato no va a ser como se planeó, elimino todos los ítems, los elimino y vuelvo y cargo el formulario técnico de la mejor propuesta. Como no cambió, porque la propuesta que recibí es exactamente igual a la planeación, no puede ser superior. Los detalles de pago siguen siendo estos, único pago contra entrega, la fecha del contrato sigue siendo como se estimó, el objeto contractual sigue siendo este, no va a cambiar. Entonces, si nada cambia, no tienen que tocar los botones, los estoy tocando para mostrarles qué hay en cada uno. Pero si nada cambia, si algo cambia, tiene que modificarlo acá. Pero si nada cambia, le da flechita adelante y llegamos a la minuta de contrato. Elijo la minuta de contrato, compra-venta sin garantía. Puede ser que le pida una carta de garantía, en este caso no vamos a pedir carta, vamos a hacer la primera minuta y le doy continuar. Me pregunta que si quiero que estos datos aparezcan en el encabezado del contrato, a mí me gusta verlos, los seleccionamos. Si tiene dudas en qué hacer, repase la instrucción en amarillo. Estas plantillas no son mudas, no son ausentes de instrucción. Estas plantillas les conversan en un lenguaje que ustedes lo distinguen en la instrucción en amarillo. Bueno, estos campos no son necesarios, este no es necesario, yo lo sé porque ya leí las instrucciones en amarillo. Me vengo buscando dónde más tengo que diligenciar algo. Me pregunta por el registro presupuestal. Entonces, acá es posible que si, como luego de la adjudicación ya se compromete, ya hay una obligación con un registro, es posible que para ese momento tenga el registro. Algunas personas me han dicho, no, es que nosotros no ponemos la información del registro en el contrato, no es necesaria, tienen toda la razón, esta información no es necesaria. Pero el registro sí es una obligación de la ejecución del contrato y eso no quiere decir que tenga que aparecer en el contrato. A mí me gusta verla como parte y complemento de la información presupuestal. Entonces yo tengo la información porque ya se había generado ese registro y el registro presupuestal me dice por acá qué es. Ese dato lo teníamos en el papel de trabajo. Fecha de proyección del registro, 2804. Entonces coloco esa información acá, fecha 2804-2025. Esta es la fecha, esto viene en el campo de fecha, lo paso acá. El registro presupuestal me dice que es el 4, entonces vamos a poner que es el registro presupuestal 4 y el valor es exactamente igual por lo que se adjudicó. Debería ser igual. Entonces, a lo adjudicado. Es posible que el CDP haya sido expedido por un mayor valor, porque es que el CDP no sabía que se iba a recibir una mejor propuesta. Entonces, cuando se hizo el CDP decía 10.200.000, pero resulta que alguien llegó con una mejor oferta, con un mejor precio y es 10.100.000. El CDP no se había anticipado a una mejor oferta, no tenía cómo saberlo. Entonces, aquí se registra el valor por el que se hace el contrato, que es el que debe ir al compromiso y el compromiso se sustenta en un registro presupuestal. Le vamos a pedir esta certificación de cuenta. Vamos a decir si el contrato puede ser cedido o no. Ustedes han sentido que he venido por las minutas de manera muy rápida, pero ustedes van a tener la oportunidad de conversar con cada una a través de estas instrucciones y de reconocerla. Y finalmente me pregunta quién proyecta el contrato. Le doy guardar y ya tengo la minuta de contrato. Bueno, empezamos como a las 11:30, más o menos en una hora. Bueno, según el reloj que tengo acá en una hora, hemos llegado hasta la minuta de contrato con todos los documentos de la planeación. Me regreso a proceso contractual
y voy a hacer el acta de inicio. Entonces, el acta de inicio puede ser la misma fecha del contrato siempre que no exista un compromiso de hacer pólizas. Y si así fuera, desde el momento en el que creamos este proceso, debimos haber marcado ese botoncito de póliza. Porque el contrato se hace el 28 y el contratista sale con su minuta de contrato firmada a una aseguradora para que le constituya la póliza. Al otro día llega con la póliza y el acta de inicio puede ser desde ese momento en el que se presenta y se aprueba la póliza, porque hay que expedirse una resolución de aprobación, que esta aplicación también se la genera. Como no se requirió póliza, después vamos a dejar un tutorial con un contrato que requiera póliza. Selecciona el formato, es un acta de inicio con una persona natural, pero que tiene una razón comercial. Para que sea persona jurídica tiene que ser limitada, SAS, anónima. En este caso es una persona natural, Rigo, con una razón social. Le doy continuar. Solamente me va a hacer una pregunta y es que ¿quién es el supervisor? Si es el ordenador del gasto o es un delegado. Si es el ordenador del gasto es la primera bolita y en caso contrario la segunda. A partir del acta de inicio, todos los documentos los elabora es el supervisor. Entonces, en este caso, es el señor Príamo, pero no en calidad de rector o de ordenador, sino de supervisor del contrato. Le doy guardar y tengo ya el acta de inicio. Me regreso a proceso contractual. Agoté estos dos botones. ¿Qué sigue? Flechita adelante. Y voy a hacer, esto es cuando se cambian de rector y hay que hacer un relevo de supervisión. Voy a hacer se llegó el momento del pago. Vamos a repasar un poquitico aquí las fechas del proceso y se dijo que el contrato finalizaba el 2. Entonces se llegó el 2 de mayo y vamos a hacer el momento, ese informe de supervisión con el que se autoriza el pago. Entonces vengo acá, le cambio la fecha, aquí él me trae la del sistema, pero esto tiene que ser el día cada vez que sucede un pago. Entonces, por ejemplo, al contador le pago cada mes tiene que hacer un informe de supervisión. Elijo el formato, es un seguimiento general, le doy continuar y me pregunta fecha de corte, 2/05/2025. Periodo informado en días, entonces fueron del 28 al 5, hay 5 días. Informe único, esto aplica para los de compraventa, pero cuando es, por ejemplo, el del contador, que es cada mes, es un informe de seguimiento. Pero cuando al contador se le paga en diciembre, es un informe final. Bueno, y por default, la aplicación les trae las respuestas para todas las preguntas de un informe de supervisión. También les sugiero que las lean y que las cambien si algo no coincide con lo que se está diciendo acá, pero las respuestas que trae son las necesarias para que se pueda aprobar un pago. Si, por ejemplo, en la seguridad social, vamos a poner acá, vamos a buscar seguridad social. Seguridad social. Entonces aparece acá. Cumple con las obligaciones asociadas a parafiscales. Entonces aquí dice que sí. Pero si digo que no, después va a generarse el cuestionamiento de por qué se aprobó un pago si dijo que no. Entonces estas respuestas son las ideales y las óptimas para que pueda suceder un pago. En todo caso, cuando tengan la oportunidad, revisen todas las preguntas y miren si coinciden con que es un sí, un no, uno aplica, pero si cambian la respuesta, también deben entonces preguntarse si se aprueba el pago o no. Bueno, voy a decir que no tengo observaciones, si las tengo las anoto a continuación, que se ha recibido a satisfacción con respecto a los pagos. Entonces estoy en este punto. Con respecto a los pagos, en el presente informe, perdón, se procede con el pago, se aplaza, se autoriza. Entonces yo aquí voy a decir que se autoriza el pago. Concepto del pago autorizado, según cláusula contractual. Puedo expandir para verificar. Y valor del pago autorizado. Entonces, en este caso van a ingresar el valor que estén aprobando
sin el valor bruto, es decir, sin restarle las deducciones. Si son dos pagos de 5 millones, pero por efectos de retención el contratista va a recibir 4.800.000, usted aquí no indica 4.800.000, aquí indica los 5, es decir, el valor bruto. Entonces nos vamos a buscar el valor del contrato. Este es un contrato compraventa que se caracteriza por un único pago. Registro ese valor bruto, que es el que se está autorizando. Puedo dejar este campo sin observaciones y no le va a aparecer. Quien elabora este formato es el supervisor y le damos guardar. Y ya tengo el informe de supervisión. Voy a hacer el registro de pago. Entonces, el registro de pago por esos 10 millones sucede el 2. Asegúrese de que lo registre el día del desembolso, porque puede ser que el comprobante de egreso lo haga el 2, pero el desembolso y en bancos apenas se lo descontaron el 5. Entonces, registre esta fecha de pago ese 5. Aquí vamos a suponer que el mismo 2 sucedió el desembolso y le doy guardar. Cuando le doy guardar, el programa te permite generar el acta de pago. Entonces, selecciono el formato para que también quede un documento con esa autorización, hago el acta de pago, la misma dinámica de las plantillas anteriores, instrucciones en amarillo y respuestas en los campos siguientes. Aquí solamente tengo que responder que no tengo observaciones y le doy chulito en estos cuadritos, porque estos chulitos aquí significan el enter para que la firma no le quede pegada. Bueno, como no se presentaron observaciones, esto los dejo en blanco. Este documento fue elaborado por el supervisor. Bueno, en este caso, la recomendación es que el acta de pago la apruebe el ordenador. Entonces es la misma persona, pero no en un rol de supervisión, sino en un rol de ordenador. Y le damos guardar. Ya tengo el acta de pago. Me regreso a proceso contract. Bueno, entonces al contador o a esas personas a las que les hago 5 pagos. Entonces se hacen varios registros, se ingresa con la fecha acá y te aparecen en cola. Los que vas registrando y vas guardando te aparecen en cola acá con los respectivos documentos que has generado. Te regresas a proceso contractual, ya hicimos el registro de pagos, vengo aquí en registros periódicos, no voy a hacer modificación del contrato. Las modificaciones pueden ser por prórroga mayor tiempo, por adición mayor valor o por un otro sí, cuando es otra cláusula, y en todo caso tienen que ser antes de la finalización del contrato. O sea que si el contrato finalizaba el 2 de mayo, no lo puede modificar el primero porque era festivo, pero lo podría modificar el 29, que sería un día después de que lo suscribió. De todas maneras, analice que está muy pegado a la fecha de inicio. Le damos flechita adelante, vamos a hacer el recibido a satisfacción, selecciono ese recibido a satisfacción, pudo haber sido un día antes del pago, pero como les digo, eso fue, vamos a colocar que el recibido a satisfacción fue el 29, porque se hizo el contrato el 28, que puede ser el 30, que recibieron a satisfacción el 30, porque pagaron el 2, elegimos el formato, recibo a satisfacción con persona natural, le damos continuar, la misma dinámica de las plantillas, leer las instrucciones y contestar. Si tengo observaciones las indico, si no hay observaciones la dejo en blanco. Quien proyecta, que en este caso es el supervisor, le damos guardar. Ya tengo el recibido de satisfacción. Me regreso a proceso contractual, voy a hacer el acta de finalización. El acta de finalización debe ser el día en que se estimó que finalizaba el contrato, y esa información sí la conoce el software, porque recuerde que esa nos quedó en este papel de trabajo. Entonces el software sabía que finalizaba el 2 de mayo y le trae esa fecha. Eso puede cambiar. Si el contrato se modificó, si el contrato se amplió y eso lo pasamos para el 15, entonces aquí también debe indicar esa fecha de la ampliación. En este caso no hubo modificación, entonces dejamos la que me recomienda la aplicación. Elijo el formato, es un acta de finalización y terminación bilateral con persona natural. Le doy continuar. Recuerde que cuando es jurídica es porque es una SAS, una limitada. Bueno, me dice que si esto finalizó en el día en que estaba estimado, entonces le voy a decir que sí. ¿Cuándo es anticipado? Ejemplo, cuando suceden los periodos de receso en diciembre o en junio,
que la fecha va a coincidir con un día no laboral del ordenador. Entonces usted puede hacer una liquidación anticipada dando un argumento. Cuando hay terminación, yo no marco este chulito de liquidación anticipada, usted debe diligenciar esta celda con la justificación de esa liquidación anticipada. En este caso no va a suceder. No tengo observaciones. Marco el perfil de la que elabora la finalización, que es el ordenador, perdón, el supervisor. A partir del acta de inicio es el supervisor, es el mismo rector, pero en el rol de supervisor, y le damos guardar. Me regreso a proceso contractual y solamente me falta un documento, el acta de liquidación. Entonces, el acta de liquidación puede suceder desde un día después del pago, que ya se verificó el pago. Es muy importante que tenga el comprobante de egreso y que haya comprobado que el desembolso sucedió, porque en el acta de liquidación usted va a encontrar un párrafo que es supremamente importante y de mucho peso, y es que las partes se declaran a paz y salvo. Y para poder marcar ese chulito en ese campo, tiene que ser que ya comprobó la transferencia. Entonces, no puede liquidar el 3, es un sábado. Vamos a pasar la liquidación para el 5, tiene hasta 4 meses para una liquidación bilateral, en todo caso hasta 2 años para que esto suceda, pero lo ideal es que vaya finalizando contratos y liquidando. Seleccionamos una liquidación por mutuo acuerdo. Para llegar a una liquidación unilateral tiene que existir un debido proceso. Se tiene que requerir al contratista, citarlo, tener actas de evidencia de algún incumplimiento. Es decir, si las cosas se complican, usted no puede llegar a una liquidación unilateral sin haber cumplido un debido proceso. La recomendación es intente por todos los medios una liquidación bilateral. Bueno, aquí le damos continuar. Nos vamos a encontrar con una plantilla con la misma dinámica de las anteriores, donde me pregunta valor pagado al contratista, lo que se contrató, los 10 millones 128. Recuerde que acá son valores brutos y que la aplicación conocía que esto fue lo que pagó y que lo pagó el 2 de mayo porque usted pasó por un botón que dice registro de pagos, en donde genera un acta de pago. Valor adeudado al contratista, 0. Valor a favor de la institución, 0. ¿Cuándo puede suceder que le deba al contratista? Cuando está llegando a una liquidación sin haber pagado. Eso sí puede pasar, pero no se puede declarar a paz y salvo. ¿O cuándo puede suceder que el contratista le deba y que usted lo debe indicar acá? Cuando no le practica una retención y él se obliga a la devolución de ese valor que le consignó, pero que era una retención. Entonces, estos son los campos para registrar esas situaciones. En consecuencia de lo declarado, las partes se encuentran a paz y salvo, y este es la mención del campo en el que tanto he insistido, porque es muy importante que esto quede así, que están a paz y salvo, para lo cual tiene que haber comprobado que ya sucedió un desembolso. No tengo observaciones, no hay salvedades, esto también es muy importante. Bueno, no digo que no hay salvedades, pero cuando existen las salvedades las tengo que marcar acá. Y un acta de liquidación que quede con salvedades es un acta que le ofrece mucho riesgo al ordenador del gasto y al supervisor si fueran distintos. Entonces es mejor que siempre lleguen a esta posibilidad de que no se van a hacer salvedades. Quien proyecta, que es el supervisor, y le dan guardar. Y ya tenemos el acta de liquidación. Bueno, entonces me han escuchado, me regreso al proceso contractual, me han escuchado decir, y ya tengo, pero no lo han visto. Entonces, cuando ya estoy en este momento, en cualquier parte del escritorio que vea botones, yo puedo activar estas ayudas. Voy a activar la ayuda que se llama gestión documental. Y vamos a repasar qué hicimos. Entonces, cuando les decía ya tengo, aquí van a poder visualizar eso. En la planeación hicimos el estudio de sector y mercado, matriz de riesgo, estudio previo, invitación, acta de cierre, informe de evaluación, acto de adjudicación, designación. En la ejecución hicimos minuta de contrato, acta de inicio, informe de supervisión, acta de pago, recibido de satisfacción, acta de finalización, acta de liquidación. Y haciendo clic en cada uno de estos documentos pueden visualizar. ¿Qué sigue? En estas ayudas de arriba, en estos botones, le van a dar comprimir archivo. Aparece un foldercito con un icono de descarga. Tocamos este icono, descargamos ese proceso vamos a descargarlo
en mis documentos en donde lo tenemos nosotros, que la carpeta nuestra es la de práctica y tengo una carpeta que se llama práctica para tutorial y aquí voy a nombrar ese folder. Entonces voy a decir que es el proceso miscelánea, pintura y aseo. Y con eso lo voy a identificar. Él me descarga una carpeta zip y en planeación es donde van a poder ver estos anexos. Estos anexos se pueden abrir con una versión de PDF, esto los diligencia el interesado, el proponente, y con una versión de PDF que permite editable, se puede llenar acá. Entonces, abril 25, ejemplo, 2025. Y el interesado puede llenar también toda la información acá en una versión editable. Si la persona no tiene esa posibilidad, pues se imprimen los formatos y de forma manuscrita los puede diligenciar. Entonces aquí van a estar todos los anexos. Entonces usted puede descargar el folder o en la aplicación puede ir mirando uno a uno y descargarlo. Ya ustedes eligen la mejor opción. Bueno, con este proceso que es completo desde la planeación hasta la liquidación de un contrato, esperamos ofrecer una ayuda para quienes están avanzando en el aprendizaje de la plataforma. Muchas gracias por confiar en nosotros. Nos comprometemos con tenerles siempre un material apto y un material específico que garantice y proteja la gestión y el desempeño de los ordenadores del gasto y de quienes los apoyan. Un feliz día para todos.